actual del área segunda, Cangas de Narcea. Para la defensa de la moción tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Buenos días. Primero de todo, reconocer que la moción que hoy se trae a colación es subsiguiente a la interpelación que yo mismo interpuse al consejero de Sanidad en junio. Y si bien en aquella interpelación se hablaba de las deficiencias o posibles deficiencias encontradas en el Hospital de Cangas de Narcea y los subsiguientes inconvenientes que padecía la población del área sanitaria 2, no es menos cierto que esta moción está íntimamente relacionada con ese asunto. Y eso es lo que pretendo demostrar hoy con esta moción. ¿Por qué la construcción de un centro de salud es condición sin la cual no se puede asegurar una mejora en la situación sanitaria de todo el área? Bien, por distintas razones. Primero, por razones de historia. Al realizarse las transferencias sanitarias o de sanidad y siendo director de Nisalud el señor Feijóo, le sonará seguro, y más que le sonará después, en las transferencias se incluyeron al menos 12 centros de salud, o consultorios, entre los que se encontraba el de Cangas de Narcea. Todos, en mayor o menor medida, se fueron concluyendo y reformando según conveniencia, excepto uno, precisamente el de Cangas de Narcea. Tan es así que se incluyeron en un principio en los programas electorales del partido del PSOE, tanto regional como sobre todo municipal. Tan es así que se negoció y se publicitó, desconozco el alcance real de la operación, pero en aquellos tiempos se anunció una operación con Sogepsa, en la cual una operación urbanística donde se localizaba el centro donde iba a ser ubicado el centro de salud. Todavía puede encontrarse el folleto donde se indica dicha ubicación y se publicita que será dedicada a equipamiento sanitario. Se realizaron expropiaciones justificadas con dicho fin y se habilitó en una muy correcta operación una finca, La Cortina, para tal fin. Los afectados por la expropiación nada pudieron decir, pues se justificó y la operación estaba justificada por sí sola ante los fines indicados. Al término de la operación y con los resultados que todavía podemos ver, visitamos a Cangas de Narcea y podemos ver los resultados, se comenzaron a colocar los carteles publicitarios, incluso electoralmente hablando, del futuro centro de salud que allí se iba a ubicar. Es entonces cuando, inexplicablemente, por interrogaciones, comienza a negarse todo lo anterior. No va a haber centro de salud en la finca La Cortina. Tras las elecciones, los carteles desaparecen, se niega todo, donde te he visto no me acuerdo, nada de nada. Lo que se vendió ahora no valía y el que lo comprase se quedó sin nada. Ríase de las preferentes a nivel regional. Hubo protestas, artículos en presas, nada. La estafa se consumó con impunidad hasta ahora. Pasemos a un segundo grupo de razones, que podemos decir razones de política sanitaria. Cualquiera que vaya a ser el futuro del hospital de Cangas de Narcea, el que sea, pasa por la potenciación en el área de la atención primaria. Una atención primaria potente, integrada y suficiente para una población envejecida y en progresiva evolución hacia la cronicidad y los cuidados. Los cuidados en una población de estas características. Ya en una evaluación realizada en noviembre de 2009, publicada en noviembre de 2009 por una consultoría patrocinada por el gobierno socialista de entonces y en el que se les fue la mano en cuanto a la manipulación política, lo digo porque las conclusiones que se extraían de los datos objetivos eran delirantes, se sacaban unas conclusiones que no venían deducidas por resultados, sino por los deseos e intenciones entonces. En dicha consultoría, en la parte objetiva, se decía acerca del centro de salud, la tengo aquí, voy a leer textualmente, la atención especializada del área 2 se viene prestando en el Hospital de Cangas de Narcea, en una estructura compartida con el centro de salud, de las que destacan las siguientes características. Problemas en la ordenación de los espacios, tanto en el Hospital Carmen y Severo Ochoa como en el centro de salud de la zona básica 2, Cangas de Narcea, 2. Existen notables problemas en las circulaciones internas de los pacientes.
Determinados servicios están ubicados en locales ajenos, en régimen de alquiler, generando incomodidades para los usuarios, ineficiencias organizativas, dificultades para la integración de la asistencia y costes añadidos, odontología, salud mental, unidad de fisioterapia de apoyo a atención primaria e inspección médica. También están situados fuera del hospital parte del almacén general y de su archivo de historias clínicas. Existen problemas de ordenación y disponibilidad de espacios en diversas áreas del hospital. Los problemas de ordenación y disponibilidad de espacios condicionan la existencia de un plan de autoprotección y emergencias, tal como exige la legislación en materia de presupuestos de prevención de riesgos laborales y el Comité de Seguridad y Salud del hospital. Eso era lo que decían en los datos objetivos, no las conclusiones, la auditoría. Por cierto, que también iba encabezada por un cursilema, pero que es irónico, una cita de Goethe. El conocimiento no es suficiente, debemos aplicarlo. La voluntad no es suficiente, debemos hacerlo. Bueno, pues nada, ahí queda eso. A estas conclusiones objetivas, no las subjetivas, he dicho, hay que añadir las que incluí en la interpelación en junio y que paso a leer literalmente con respecto a lo que dije entonces. Actualmente el edificio del hospital se encuentra al máximo de su capacidad de uso, siendo así todo claramente insuficiente. Durante estos años se han aprovechado patios interiores y pasillos, se han ocupado salas de espera y baños, todo ello para poder crear una unidad de cirugía ambulatoria medianamente funcional. Las consultas de especialidades de medicina interna, digestivo, por ejemplo, van cambiando de lugar según el día que funcionen para poder repartir espacio entre todos y los pacientes deben esperar en la sala general o donde se disponga, pues no hay salas de espera. ¿Por qué es esto? Pues sencillamente porque el hospital está ocupado por el centro de salud. ¿Qué ocurre en el centro de salud actual mientras tanto? Pues que existe un problema serio de espacio, no hay salas de espera, no hay consultas ni espacios suficientes, impidiendo el normal desarrollo de la actividad de un centro de salud al uso. Bien, luego le preguntaba al consejero, ¿quiere usted decirme que en el centro de salud de Cangas de Narcea se desarrolla la misma actividad y en las mismas condiciones que en el centro de salud, por ejemplo, de Tineo, que también, por cierto, estaba en la lista que pasó el INSalud o las transferencias y a las que antes hice referencia? ¿Quiere usted decirme que las consultas de enfermería no tienen que alternarse, reduciendo así el tiempo de cada una para poder desarrollar su actividad? El acceso al centro de salud no existe en la práctica al piso superior, no existe. Los usuarios deben acceder al primer piso entrando antes al hospital y usando los ascensores del mismo. Mientras esto ocurre, ustedes señalan que sean necesarias unas nuevas instalaciones. Decía que esto no lo venden ustedes ni en la convención del Comic Con. Ya sabe, esa feria que se llena de frikis de Star Trek, Star Wars y otras fantasías. Bueno, eso... Una ocurrencia. Creo que, bueno, después de leerles esto, creo que está entre lo descrito, está claro que entre lo descrito, que mal que les pese a los señorías del PSOE, es la realidad, y a las pruebas me remito, aportadas por ustedes mismos. No hay futuro de ningún tipo en cuanto a una política seria, necesaria, efectiva o real. Viven al día, van solventando los problemas día a día, cuando no a patadas, y cierran los ojos y ponen obstáculos para impedir avanzar. No se puede decir que con los medios actuales y las condiciones descritas, repito, independientemente de lo que se quiera hacer con el hospital, pueda llevarse a cabo una política sanitaria de futuro mínimamente eficiente y realista. Se trata, pues, de planificar el futuro, de iniciar el camino hacia unas posibilidades que se abren y que deberían haberse puesto en marcha hace ya 10 años. Seguro que estaba en la mente y en las ideas de los que planificaban la sanidad en aquellos tiempos, cuando se hacía política, no como ahora, política sanitaria. Señoría, vaya concluyendo. Sí, concluyo ya. Tenían los medios, tenían la idea y así lo plasmaron. ¿Por qué entonces no se hizo? Y ya es entonces cuando aparece la última razón, la más breve de todas, y la explicación a por qué esta iniciativa. Las razones de justicia y equidad. ¿Por qué se castiga a Cangas de Narcea? ¿A quién beneficia esta falta de visión o este capricho? Una de las áreas sanitarias más necesitadas ve como la discriminación, cómo se la discrimina en cuanto a política sanitaria. El futuro de la sanidad en el área se ve comprometida por razones que se desconocen o no. Y es hora de corregirlas.